Lo que ocurrió hoy en el Congreso dejó una sensación inmediata. Pedro Sánchez había decidido entrar de lleno en el terreno que durante meses evitó, no por falta de argumentos, sino por la estrategia calculada de no elevar a Ayuso al nivel de rival nacional. Pero las circunstancias cambiaron, y el presidente entendió que el país ya no soporta más silencios, ni más rodeos, ni más fingir que las sospechas que rodean a la gestión sanitaria madrileña son tema menor o ruido mediático. Cuando Sánchez tomó la palabra y mencionó de manera crítica, aunque sin afirmaciones judiciales, el entramado de polémicas que envuelven a la Comunidad de Madrid, la atención del país se afiló. Y cuando enlazó ese entramado con el nombre del novio de Ayuso, ese nombre que el PP intenta mantener fuera del debate, pero que regresa una y otra vez porque forma parte del contexto político, el hemiciclo explotó. No por morbo, sino por lo evidente, era un tema que llevaba demasiado tiempo esquivado artificialmente. Sánchez no necesitó elevar el tono. Bastó con una frase, un gesto, una insinuación clara de que las informaciones y sospechas públicas sobre contratos sanitarios adjudicados durante la pandemia, sobre tramas opacas que favorecían a determinados entornos, sobre decisiones tomadas en tiempo récord sin justificación sólida, merecen por fin airearse sin pudor. Y eso fue lo que descolocó al PP porque hasta ese momento habían vivido cómodos en una estrategia dual. Blindaje mediático por un lado, agresividad política por otro. Pero hoy ese blindaje empezó a romperse, y su agresividad apareció desnuda, sin sustancia. Las caras de algunos diputados conservadores eran un poema. No estaban indignados, estaban asustados. El discurso del presidente no fue una acusación penal, fue algo peor para ellos, una descripción política que todo el país comprende intuitivamente. Mientras Sánchez hablaba, en los escaños del PP la incomodidad se respiraba como una nube espesa. Ayuso no estaba allí físicamente, pero su sombra, su estilo, su modelo, su entorno, lo llenaba todo. Cuando el presidente señaló la existencia de un patrón de decisiones que casualmente beneficiaba a los mismos, grupos empresariales con conexiones políticas conocidas, empresas emergentes sin trayectoria que aparecían de la nada para conseguir contratos millonarios, amistades personales que coincidían de manera sospechosa con adjudicaciones de emergencia. No necesitó mencionar detalles para que cualquier persona que hubiera leído un periódico en los últimos 3 años entendiera de qué hablaba. Y lo hizo sin caer en la trampa del PP. No personalizó en el novio de Ayuso como individuo, sino en el símbolo que representa dentro de este debate. Ese símbolo que vuelve una y otra vez porque encaja demasiado bien en la narrativa de una gestión basada en la opacidad y la sospecha pública. El impacto político fue inmediato. No porque Sánchez dijera algo nuevo, sino porque por primera vez un presidente del gobierno situó este tema en el centro del debate institucional. Cuando un presidente fija el marco, la oposición queda obligada a responder. Y el PP no sabe responder cuando el terreno no lo han elegido ellos. Están acostumbrados a lanzar bulos, exageraciones, guerras culturales. Pero hoy se encontraron ante un espejo que no podían romper, la sanidad madrileña. Un modelo sanitario que es defendido a golpes de propaganda, pero que se desmorona cada día en la vida real. Un modelo que presume de libertad mientras deja colapsados los centros de salud. Un modelo que se vende como ejemplo de gestión y eficiencia, mientras los profesionales denuncian precariedad, falta de medios y abandono institucional. Y un modelo donde, como han señalado periodistas, analistas y asociaciones de pacientes, aparecen demasiadas conexiones entre decisiones públicas y beneficios privados cercanos al poder político. El golpe maestro de Sánchez llegó cuando dijo que España no puede permitirse que decisiones vitales para la salud pública se vean envueltas en sombras de sospecha. No acusó a nadie de delitos, señaló que la ciudadanía merece transparencia. Y justamente ese punto es el más débil para Ayuso y su entorno. Porque si hay algo que su gestión ha evitado sistemáticamente es la transparencia. Transparencia en contratos, transparencia en adjudicaciones, transparencia en decisiones, transparencia en relaciones personales que condicionan decisiones políticas. Si no tuvieran miedo a revisar todo eso, ya lo habrían hecho. Si estuvieran completamente seguros de que no hay nada cuestionable, abrirían expedientes, mostrarían documentos, responderían preguntas. Pero hacen todo lo contrario, atacan al mensajero. Siempre. En todos los escenarios. El hemiciclo vibraba con una tensión especial porque, más allá del enfrentamiento entre izquierda y derecha, estaba en juego una narrativa que el PP ha defendido como sagrada, la narrativa del milagro madrileño. Esa ficción política según la cual Madrid funciona gracias al modelo de Ayuso, cuando en realidad lo que funciona son los madrileños, las empresas, los trabajadores, la cultura, el dinamismo natural de una ciudad que crece pese a sus gobernantes. La realidad es que la sanidad madrileña no es parte de ese milagro.
es la herida que intenta ocultarse bajo una alfombra de propaganda. Y que sea justamente esa herida la que hoy se expone en el Congreso convierte este momento en un punto de inflexión. El nombre del novio de Ayuso regresó al centro del debate no por escándalo personal, sino porque su figura se ha convertido en un elemento simbólico de ese modelo. Un elemento que aparece cada vez que se habla de contratos COVID, cada vez que se mencionan empresas beneficiadas, cada vez que se recuerdan las informaciones periodísticas que revelaron comisiones, márgenes, intermediaciones y decisiones tomadas sin concurso público. Sánchez no afirmó nada fuera del marco del debate político, pero lo que hizo fue recordar al país que esas informaciones existen, que esas sospechas se discutieron en programas de prime time, que algunos contratos fueron investigados por la prensa internacional, que la opacidad no es una invención del gobierno, sino un hecho objetivo en el funcionamiento de la Comunidad de Madrid. La intervención resonó también fuera del Congreso. En redes sociales, periodistas de distintos medios comenzaron a comentar el tono del presidente. Algunos lo consideraron un giro estratégico, otros una reacción inevitable ante la acumulación de polémicas en Madrid. Pero hubo un consenso extraño, algo se rompió hoy. Algo que durante mucho tiempo sostuvo la imagen pública de Ayuso. El blindaje ya no funciona igual. No porque el PP haya cambiado, sino porque la gente está más cansada, más informada, más harta. Y cuando la ciudadanía empieza a cansarse de una narrativa, esa narrativa pierde poder. Hoy, por primera vez en años, la narrativa de Ayuso perdió poder. Lo más interesante fue observar la reacción del PSOE y de sus socios. Muchos diputados progresistas sabían que este debate tarde o temprano debía llegar. Y cuando Sánchez lo abrió, supieron que había que llevarlo al terreno político de fondo. No se trata de un caso aislado o de una polémica personal, se trata de un modelo. El modelo sanitario madrileño no está enfermo, fue diseñado así. Fue pensado para beneficiar a empresas privadas. Fue sostenido a través de recortes progresivos. Fue defendido con discursos grandilocuentes sobre la libertad mientras los profesionales sanitarios se iban a otras comunidades buscando condiciones dignas. Los profesionales sanitarios, por cierto, reaccionaron también. No con gritos, sino con alivio. Por fin, alguien en la máxima institución del país señalaba lo que ellos viven todos los días. Por fin se hablaba sin miedo de las sospechas sobre contratos. Por fin se hablaba del daño estructural. Por fin alguien reconocía públicamente que la sanidad no se deterioró sola. Y ese reconocimiento emocional tuvo un impacto inmediato. Cientos de testimonios, mensajes, vídeos y declaraciones empezaron a circular en redes. No eran mensajes politizados, eran relatos personales de personas exhaustas. El PP intentó responder, pero lo hizo mal. Muy mal. Salieron con su estrategia habitual, insultos, acusaciones contra Sánchez, referencias a ETA, a Puigdemont, a cualquier cosa que desviara la atención. Pero hoy, por primera vez, esos desvíos no funcionaron. No porque fueran menos ruidosos, sino porque la gente estaba mirando otra cosa. Estaba mirando la sanidad pública. Estaba mirando la sospecha. Estaba mirando el deterioro. Y estaba mirando la incapacidad del PP para responder preguntas básicas. El eco del discurso de Pedro Sánchez no tardó en expandirse más allá del Congreso. Apenas unos minutos después de cerrar su intervención, las redes sociales estaban encendidas. No era el típico trending topic artificial creado por los mismos perfiles de siempre. Era una reacción orgánica, masiva, espontánea. La gente estaba compartiendo fragmentos del discurso, comentarios, análisis improvisados y, sobre todo, una sensación clara de alivio. Por fin alguien con poder institucional había mencionado aquello que durante meses parecía intocable. Por fin se hablaba sin rodeos del deterioro sanitario madrileño. Por fin se tocaba, aunque fuera de manera crítica y prudente, ese tema que lleva tanto tiempo incomodando al entorno de Ayuso, el papel del novio de la presidenta dentro del universo de sospechas que rodean la gestión madrileña. Esa reacción ciudadana fue el primer síntoma de que algo importante había ocurrido. La gente no reaccionaba así cuando Ayuso lanzaba ataques mediáticos, ni cuando el PP intentaba construir escándalos artificiales contra el gobierno. Lo hacían ahora porque el discurso tocaba algo fundamental, la vida cotidiana, la salud, la dignidad, la sensación de abandono en los centros sanitarios, la idea de que Madrid, la región más rica del país, puede permitirse mucho más de lo que ofrece. Y, de fondo, la sospecha cada vez más extendida de que ese deterioro no es fruto del azar, sino resultado de decisiones políticas orientadas a crear un modelo donde lo público pierde para que lo privado gane. A medida que el discurso de Sánchez se viralizaba,
empezaron a resurgir vídeos antiguos, reportajes, investigaciones periodísticas y declaraciones de expertos que llevaban tiempo advirtiendo de lo mismo. Fragmentos de programas donde se hablaba de adjudicaciones express durante la pandemia. Entrevistas con sanitarios denunciando falta de material y precariedad laboral. Informes que señalaban cómo determinadas empresas habían encontrado en la crisis sanitaria una oportunidad para enriquecerse, siempre dentro de un marco legal difuso pero éticamente cuestionado. Y en medio de todo ese material volvía a aparecer, una y otra vez, la figura del novio de Ayuso, no por interés morboso, sino porque su nombre se había convertido en un punto clave dentro de la narrativa crítica hacia la gestión madrileña. En el PP, mientras tanto, el desconcierto era evidente. No estaban preparados para este escenario. Estaban acostumbrados a que Sánchez esquivara esta cuestión, quizá para evitar darle más protagonismo a Ayuso. Pero hoy había cambiado la dinámica. Y cuando la dinámica cambia, la propaganda no sirve. Lo que hizo el PP fue, previsiblemente, lo de siempre: atacar. Atacar sin freno, sin sutileza, sin reflexión. Portavoces lanzaron mensajes improvisados acusando a Sánchez de atacar a la familia de Ayuso, aunque el presidente se había cuidado explícitamente de no entrar en la vida privada. Otros portavoces repitieron el mantra del todo vale de la izquierda, aunque los argumentos presentados eran precisamente cuestiones de interés público. Otros simplemente optaron por desviar el tema hacia cualquier otra polémica, desde Cataluña hasta la ley de amnistía, pasando por conspiraciones imaginarias que nada tenían que ver con la sanidad madrileña. Pero esta vez esos desvíos no funcionaron. La ciudadanía entendió que Sánchez no estaba hablando de la vida personal de nadie, sino del marco político y mediático que rodea a la presidenta y que ha influido, directa o indirectamente, en decisiones que afectan a millones de madrileños. Y el PP sabía que la discusión pública ya no giraba en torno a si tal o cual contrato fue legal o no, algo que deberán decir los tribunales si llega al caso, sino en torno a si la gestión fue ética, responsable y transparente. Y en ese terreno el PP madrileño pierde siempre, porque la opacidad ha sido una de sus herramientas fundamentales. A medida que avanzaba la tarde, los periodistas más influyentes comenzaron a comentar el giro político que se había producido. Algunos afirmaban que Sánchez había esperado demasiado para abrir este frente. Otros consideraban que lo había hecho en el momento exacto, en plena acumulación de escándalos, cuando el relato de Ayuso se debilitaba y la ciudadanía comenzaba a sentir que algo no cuadraba. Y otros fueron más allá. Dijeron que este podría ser el principio del fin del blindaje mediático que ha protegido durante años a la presidenta madrileña. No porque fuese a caer mañana, sino porque por primera vez el relato hegemónico empezaba a resquebrajarse desde dentro. Una de las claves de este resquebrajamiento fue que, en los días anteriores, varios periodistas habían denunciado públicamente la presión que sentían cuando intentaban investigar la gestión sanitaria madrileña. Hablaban de llamadas incómodas, de presiones de directivos, de limitaciones invisibles a la hora de preguntar según a quién. No decían que fuera censura explícita, pero sí describían un ecosistema donde hablar de ciertos temas implicaba riesgos profesionales. Y que un presidente del gobierno mencionara, aunque fuera de forma prudente, ese conjunto de tensiones y sospechas, hizo que muchos periodistas se sintieran liberados. Ya no estaban solo señalando lo evidente. El tema explotó aún más cuando profesionales sanitarios comenzaron a comentar en redes cómo habían vivido los años de pandemia bajo la gestión madrileña. Historias de mascarillas defectuosas, de contratos temporales encadenados, de hospitales sin recursos suficientes, de pacientes que no fueron atendidos a tiempo. No eran historias nuevas, pero el contexto las transformaba. Y sobre todo, el discurso de Sánchez les había dado un marco donde encajar. Ya no eran quejas aisladas, eran piezas de un puzzle más grande. Mientras tanto, la figura del novio de Ayuso volvía a convertirse en un símbolo. No simbolizaba su vida privada, sino el conjunto de relaciones políticas, empresariales y personales que forman parte de la sombra que sobrevuela la gestión madrileña. La oposición lo mencionaba siempre con la prudencia que exige la responsabilidad institucional, pero la ciudadanía entendía perfectamente por qué su nombre regresaba una y otra vez. Era la pieza incómoda en un tablero donde demasiadas adjudicaciones habían levantado sospechas. Era la prueba de que la política madrileña no podía seguir escondiéndose tras el relato superficial del éxito económico y la libertad. Al caer la tarde, varios programas de televisión dedicaron bloques completos al tema. Se repasaban contratos publicados en el BOE, declaraciones antiguas de Ayuso, reportajes sobre empresas beneficiadas, entrevistas con expertos en contratación pública. Y en todos esos análisis flotaba una misma pregunta: ¿cuánto tiempo se puede sostener un modelo que depende de la opacidad para sobrevivir?
El PP intentó contraatacar convocando declaraciones urgentes, pero el discurso era torpe, repetitivo. Todo se basaba en acusar a Sánchez de atacar a Madrid, de querer destruir a Ayuso, de hacer guerra sucia. Pero lo que no pudieron hacer fue responder a la pregunta fundamental: ¿por qué hay tantas sombras alrededor de su gestión sanitaria? ¿Por qué tantas sospechas públicas? ¿Por qué tantas relaciones entre decisiones políticas y beneficios privados? ¿Por qué la sanidad madrileña está al borde del colapso mientras determinadas empresas florecen? La derecha mediática hizo lo que pudo, pero ni siquiera ellos lograron frenar la avalancha. Algunos tertulianos intentaron ridiculizar a Sánchez, otros intentaron defender a Ayuso con argumentos vacíos, otros incluso recurrieron a insultos directos contra la izquierda. Pero la audiencia, esta vez, no estaba para distracciones. La gente quería respuestas, no ruido. Y esas respuestas no llegaban. En paralelo, varios dirigentes autonómicos del PP comenzaron a preocuparse. No lo decían públicamente, pero en privado reconocían que la intervención de Sánchez podía agravar el desgaste de Ayuso. Porque hasta ahora la presidenta había logrado convertir cada crítica en un ataque político hacia Madrid. Pero esta vez la crítica no era simbólica, era concreta, estaba apoyada en hechos conocidos, y tocaba un área, la sanidad pública, donde la derecha siempre ha tenido dificultades para justificar sus decisiones. Y mientras el PP buscaba narrativas de emergencia, la izquierda encontró por primera vez en mucho tiempo un punto de unión emocional. Porque la defensa de la sanidad pública no es una cuestión partidista, es una cuestión humana. Es el terreno donde la izquierda tiene credibilidad natural, porque históricamente ha sido la garante de los servicios públicos y del bienestar social. Y durante los últimos años, Ayuso había erosionado ese terreno. Pero hoy, gracias al discurso de Sánchez, la izquierda recuperó su eje moral. La mañana siguiente al discurso de Pedro Sánchez amaneció con una sensación distinta en Madrid. En los cafés, en los transportes públicos, en las salas de espera de los centros de salud, en los pasillos de los hospitales, la conversación no giraba ya en torno a las guerras culturales habituales ni a los choques retóricos entre el gobierno y la oposición. La conversación tenía un eje claro: ¿qué está pasando realmente con la sanidad madrileña y por qué tantas decisiones parecen estar envueltas en sombras? La intervención del presidente había abierto un espacio político que llevaba años cerrado, y en ese espacio estaba entrando un caudal de indignación acumulada que hasta ahora solo se había expresado en protestas sectoriales, huelgas de sanitarios o informes técnicos que la mayoría de la población no llegaba a leer. Ese caudal ahora se estaba convirtiendo en una corriente de opinión generalizada. Lo que antes eran sospechas dispersas, ahora se convertían en una narrativa colectiva. Y esa narrativa no la controlaba Ayuso, ni sus portavoces, ni su maquinaria mediática. La controlaba la ciudadanía, organizada a través de conversaciones reales, de experiencias personales y de una constatación inevitable: la sanidad en Madrid está en crisis. Una crisis que no es coyuntural, sino estructural. Una crisis que afecta al ciudadano común, no al debate ideológico. Una crisis que se agrava cada vez que aparecen informaciones relacionadas con contratos opacos, adjudicaciones de emergencia y vínculos personales que, sin necesidad de convertirse en delitos, alimentan la sospecha pública de que el interés general no siempre ha estado en el centro de las decisiones. Mientras esa corriente social crecía, el PP entraba en modo defensivo total. Su estrategia parecía improvisada, como si jamás hubieran contemplado la posibilidad de que alguien con la autoridad institucional de un presidente del gobierno se atreviera a poner en cuestión la narrativa del milagro madrileño. Portavoces populares aparecieron en radios y televisiones repitiendo frases hechas: que Sánchez atacaba Madrid, que la izquierda tenía obsesión con Ayuso, que todo era un montaje político. Pero esas frases sonaban gastadas. La gente quería explicaciones, no excusas. Y lo más dañino para el PP era que esas explicaciones no podían darse sin abrir puertas que llevan años intentando mantener cerradas. Una de esas puertas era, sin duda, la relacionada con el papel del novio de Ayuso en las polémicas sanitarias. Aunque el presidente había sido enormemente prudente y había evitado cualquier afirmación concreta, el hecho de haber mencionado la existencia de un entramado de sospechas públicas reabrió un debate que el PP llevaba meses intentando enterrar. Ese esfuerzo por enterrarlo no reforzaba su credibilidad, la debilitaba. Porque cuando un gobierno intenta por todos los medios que un tema no se discuta, la ciudadanía tiende a pensar que hay algo que no quieren que se vea. Y en política, lo que no quieres que se vea siempre acaba viéndose más. Lo que resultaba especialmente devastador para Ayuso era que el debate no se centraba en su vida personal. La izquierda no estaba intentando un ataque privado.
Lo que estaba en discusión era el contexto en el que se tomaban decisiones públicas que afectaban a contratos millonarios, a empresas beneficiadas, a recursos sanitarios escasos en plena pandemia. El país había visto reportajes donde se analizaban los márgenes de determinados contratos. Había escuchado tertulias donde periodistas señalaban contradicciones en los discursos oficiales. Había leído artículos que hablaban de empresas que aparecían de la nada y conseguían adjudicaciones millonarias. Todo ello sin necesidad de acusar ilegalidades, pero sí planteando una pregunta lógica: ¿por qué ocurre esto siempre alrededor del mismo modelo político? Ese fue el punto que convirtió el discurso de Sánchez en un terremoto. No porque acusara, sino porque conectó las piezas que llevaban mucho tiempo flotando sin ensamblarse. Y cuando se conectan piezas, aparece un dibujo. Y el dibujo que emergía no era precisamente el que Ayuso quería mostrar. Era el dibujo de un modelo que parecía beneficiarse de la opacidad, de la ambigüedad institucional y de relaciones personales que, aun siendo legales, habrían debates éticos muy incómodos. A lo largo de esa mañana, varios sanitarios comenzaron a dar entrevistas improvisadas a medios locales. No atacaban directamente a la presidenta, pero si describían una realidad que contrariaba por completo la narrativa del PP. Decían que faltaba personal, que los centros de salud estaban desbordados, que las urgencias vivían al límite, que los contratos temporales eran la norma, que los hospitales públicos se veían obligados a derivar servicios a empresas privadas que cobraban precios elevados. Y cuando un sanitario habla, la ciudadanía escucha. Porque no habla desde la ideología, habla desde la experiencia. La figura del novio de Ayuso también apareció en algunos de esos relatos, pero no como protagonista, sino como símbolo. Un símbolo de cómo, en Madrid, la línea entre lo público y lo privado parece difuminarse siempre en el mismo sentido, hacia el beneficio privado. Varios periodistas recordaron que el verdadero problema no era su identidad, sino lo que representa dentro de un contexto más amplio. Y ese contexto es un sistema político donde demasiadas decisiones sanitarias parecen tomadas sin transparencia, sin control externo, sin explicar claramente por qué determinadas empresas recibieron contratos millonarios mientras la sanidad pública madrileña sufría faltas de material, personal y recursos. Por la tarde, los grupos de WhatsApp de familias, profesores, sanitarios y vecinos ardían con debates, comentarios y reacciones. Algunas personas admitían que antes pensaban que esto no les afectaba, pero que ahora, tras escuchar a Sánchez, habían conectado las sospechas mediáticas con su experiencia real. Otras se preguntaban por qué el gobierno había tardado tanto tiempo en abordar este tema. Y muchas expresaban una frustración profunda con Ayuso, una presidenta que siempre se muestra altiva, segura, inmune a las críticas, pero que nunca da explicaciones claras sobre los temas donde más falta hacen. Mientras tanto, en los despachos de Sol, el nerviosismo era palpable. La estrategia de comunicación de Ayuso siempre había sido la misma: ruido, confrontación, guerra cultural. Pero ese repertorio no servía ahora. No se puede esconder el colapso sanitario detrás de un ataque a Sánchez. No se puede tapar la falta de médicos hablando de Cataluña. No se puede desviar la atención de adjudicaciones polémicas acusando a la izquierda de odio a Madrid. La bronca no cura a los pacientes. La propaganda no abre centros de salud. Los eslóganes no reducen listas de espera. Y eso la ciudadanía lo estaba viendo con una claridad inédita. Uno de los momentos más reveladores del día ocurrió cuando varios tertulianos de líneas editoriales conservadoras, aunque intentaron defender a la presidenta, no pudieron evitar reconocer que la intervención de Sánchez había sido políticamente eficaz. No porque fuera demoledora en lo formal, sino porque había puesto palabras a un malestar que ellos mismos habían escuchado en la calle. Uno de ellos incluso dijo que el tema del novio ya no se puede seguir ignorando, no para atacarlo, sino para analizar por qué su figura aparecía constantemente en el debate. Pero el verdadero terremoto mediático llegó cuando un periodista que lleva años cubriendo la sanidad madrileña afirmó algo que hizo callar a todo un plató: el problema no es el novio de Ayuso. El problema es la sensación, cada vez más extendida, de que la Comunidad de Madrid funciona como un sistema donde lo privado manda y lo público obedece. Y esa frase se viralizó al instante, porque era exactamente lo que la ciudadanía llevaba tiempo sintiendo. La tarde avanzaba y el PP seguía intentando reaccionar, pero todo lo que hacía parecía empeorar la situación. Cada ataque contra Sánchez reforzaba la sensación de que no querían hablar del fondo del asunto. Cada desvío temático demostraba que el tema les incomodaba. Cada intento de culpar a otros dejaba claro que no tenían argumentos sólidos. Y cuando un partido político pierde la capacidad de controlar el marco del debate, empieza a perder poder real. Mientras tanto, Sánchez mantenía silencio.
No necesitaba decir más. Su intervención ya había cumplido su objetivo: abrir un debate que, una vez abierto, no se podía cerrar. Y lo más irónico es que ni siquiera necesitó ser agresivo. Solo necesitó hacer algo que nadie había hecho en meses: señalar lo obvio. Para cuando cayó la noche, el terremoto político que había desatado el discurso de Pedro Sánchez ya no era solo una sacudida institucional, era un cambio de clima. Eso que los analistas llaman punto de inflexión empezaba a manifestarse en todo tipo de detalles, desde la conversación pública hasta la actitud de los partidos, desde la presión mediática hasta la creciente incomodidad dentro del PP madrileño. Porque cuando una narrativa dominante empieza a fracturarse, no lo hace de manera visible al principio. Lo hace con pequeños gestos, silencios inesperados, declaraciones torpes, contradicciones que antes pasaban desapercibidas y ahora resultan evidentes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en esas horas posteriores. El relato del modelo Ayuso empezó a romperse por dentro. Lo primero que se percibió fue el nerviosismo institucional. Diferentes cargos del PP madrileño, habitualmente seguros, arrogantes, dueños del tono político, comenzaron a mostrar señales de desgaste. La intervención de Sánchez había puesto en el centro del tablero un tema del que llevaban meses huyendo: la opacidad. La relación, aunque indirecta, entre decisiones públicas y beneficios privados. La presencia simbólica del novio de Ayuso en toda esta trama de sospechas políticas. Y lo que más les preocupaba no era que la oposición lo denunciara, sino que la ciudadanía lo empezara a ver como algo evidente. El poder político no se derrumba cuando la oposición critica, se derrumba cuando la gente deja de creer el relato oficial. Mientras tanto, los medios continuaban haciendo su trabajo, pero esta vez sin el miedo o el freno que tantas veces habían mostrado. Algunos periodistas que antes eran tibios empezaron a hablar con mayor claridad. Otros que habían evitado mencionar directamente las sombras del modelo madrileño ahora se atrevían. No porque hubieran cambiado de ideología, sino porque la ventana de oportunidad política se había abierto. La sanidad estaba en el centro del debate nacional, y ningún medio podía ignorarlo sin perder credibilidad. Era como si el discurso de Sánchez hubiera dado permiso a toda la profesión para decir lo que llevaba tiempo mascándose internamente: que la gestión sanitaria de Madrid no es un modelo, sino un problema. De repente reaparecieron viejos reportajes que parecían olvidados. Investigaciones sobre contratos de emergencia, análisis sobre la relación entre privatización y deterioro de los servicios públicos, entrevistas con profesionales que llevaban meses denunciando la falta de medios y la precariedad laboral. Todo ese material empezaba a circular con una fuerza renovada, como si la ciudadanía, tras escuchar al presidente, hubiera encontrado un nuevo interés en comprender qué había ocurrido realmente en los momentos más críticos de la pandemia. Y no es casualidad: cuando alguien con autoridad institucional reconoce que hay sombras, la gente empieza a buscar luz. Pero quizás lo más revelador ocurrió fuera de los medios. Ocurrió en la calle, en las tertulias improvisadas, en los grupos de vecinos, en los chats de barrio, en los centros educativos, en las asociaciones sanitarias. De pronto, las conversaciones comenzaron a girar sobre el mismo eje: ¿cómo es posible que la sanidad madrileña esté así? ¿Por qué se han tardado tanto en revisar ciertos contratos? ¿Por qué hay tantas sospechas alrededor de decisiones que deberían ser absolutamente transparentes? ¿Por qué aparecen nombres vinculados al entorno de Ayuso en debates sobre adjudicaciones? No se estaban afirmando ilegalidades, se estaban formulando preguntas. Y que la ciudadanía empiece a hacer preguntas es el primer paso para que un modelo político se desmorone. Mientras tanto, Ayuso salió públicamente a intentar frenar el golpe, pero su intervención tuvo el efecto contrario al que esperaba. Su tono, acostumbrado a la confrontación, sonó fuera de lugar. Hablar de ataques personales cuando el país discute la sanidad pública no convence a nadie. Acusar a Sánchez de usar a su pareja para atacarla no resolvía la cuestión de fondo. Y evitar responder preguntas sobre contratos, adjudicaciones o sospechas públicas solo aumentaba la sensación de que había algo que no quería que se mirara demasiado de cerca. En política, cuando un líder responde con bronca o victimismo a cuestiones de transparencia, pierde autoridad moral. Y eso fue lo que ocurrió esa noche. El PP intentó rápidamente redirigir el foco hacia otros temas, pero ninguno funcionó. La gente no quería hablar de Cataluña, ni de la amnistía, ni de la economía abstracta. Quería hablar de la sanidad pública. De su centro de salud que abre menos horas. De la urgencia colapsada. De la enfermera que se fue a otra comunidad porque Madrid no le renovó el contrato. De la sospecha de que mientras ellos hacían cola para ser atendidos, ciertas empresas conseguían adjudicaciones millonarias.
Ese contraste emocional es imposible de desactivar con propaganda. El papel simbólico del novio de Ayuso en este debate se intensificó todavía más. No porque el país quisiera cotilleo, de hecho, la mayoría rechazaba el morbo, sino porque se había convertido en una figura representativa de la opacidad. Su nombre aparecía en reportajes, en tertulias, en debates, no como protagonista individual, sino como símbolo de las conexiones entre lo público y lo privado que tanto preocupan a la ciudadanía. Y cuanto más intentaba el PP despolitizar su figura, más político se volvía el debate. Porque cuando un gobierno insiste demasiado en que no hay nada que ver, lo que provoca es que todo el mundo mire hacia allí. La noche avanzó y las declaraciones de distintos representantes del PP dejaban claro que estaban atrapados. Si respondían, alimentaban el debate. Si callaban, confirmaban sospechas. Si atacaban a Sánchez, quedaban en evidencia por no querer hablar del fondo. Si hablaban del fondo, abrían puertas peligrosas. Era un laberinto sin salida. Y en ese laberinto fue donde el modelo Ayuso comenzó a mostrar su fragilidad. El gobierno, por su parte, optó por una estrategia inteligente: silencio. La intervención de Sánchez había logrado su objetivo. No necesitaban añadir nada más. Cada palabra que dijeran después podía ser interpretada como oportunismo. Así que se limitaron a dejar que la ciudadanía, los medios y la propia oposición desarrollaran el debate. Fue un movimiento calculado. Cuando un tema se instala en la conversación pública, la mejor estrategia es no interferir. Y el tema estaba instalado. De manera irreversible. Lo que sí hicieron algunos ministros fue reforzar un mensaje clave: la sanidad pública es un derecho y no puede ser gestionada como si fuera un negocio privado. No nombraban a Ayuso, pero todos sabían a quién se referían. Y ese mensaje, repetido con calma, sin estridencias, fue calando. Porque la gente estaba cansada de un modelo donde lo privado siempre parece ganar mientras lo público se deteriora. Estaban cansados de ver cómo se favorece a empresas que luego desaparecen del mapa. Estaban cansados de sospechar que su salud depende más de intereses económicos que de decisiones sanitarias. A lo largo de la noche, distintos expertos en salud pública comenzaron a intervenir en medios para explicar cómo se había llegado a este punto. Hablaban del abandono de la atención primaria, de la privatización encubierta, de los contratos externalizados, de la falta de inversión real, de los recortes en personal, de la deriva hacia un modelo sanitario desigual. Y lo más interesante es que muchos de ellos hablaban sin necesidad de entrar en polémicas políticas. Simplemente describían la realidad. Una realidad que coincidía, punto por punto, con lo que Sánchez había insinuado en su discurso. Ese alineamiento entre discurso institucional, experiencia ciudadana y análisis técnico es lo que selló la fractura del modelo Ayuso. Porque cuando el relato oficial ya no coincide con lo que vive la gente deja de creer. Y cuando dejan de creer, deja de existir el liderazgo carismático que Ayuso tantas veces exhibió. El verdadero momento simbólico llegó cuando varios colectivos ciudadanos anunciaron concentraciones espontáneas en defensa de la sanidad pública. No eran manifestaciones convocadas por partidos, ni por sindicatos tradicionales. Eran movilizaciones surgidas desde la base, desde la indignación acumulada, desde la comprensión de que lo que está en juego no es un debate político abstracto, sino el futuro de un derecho fundamental. Y cuando un derecho fundamental se defiende en la calle, ningún gobierno puede ignorarlo. Ese fue el golpe final, no porque devastara al PP de inmediato, sino porque mostró que la ciudadanía ya no estaba dispuesta a aceptar excusas. La sanidad pública se convirtió en la línea roja que el modelo Ayuso no podía traspasar sin enfrentar una reacción social contundente.